¿Cómo les resultó el trabajo práctico de búsqueda de información? ¿Les resultó complejo o fácil? Fue fácil, fue sencillo. Eso es porque no lo cacharon. Eso es porque no lo entendieron. Me pasa un poco lo mismo con los docentes. Los docentes me dicen, aprovecharon el trabajo práctico de búsqueda de fuentes de evidencia y de búsqueda porque es como fue más sencillo, se relajaron ahí un poco, qué sé yo. Es porque es posiblemente uno de los prácticos más difíciles del año, nada más que para los docentes también es difícil. Entonces, como que navegamos ahí y no lo trabajamos. Esto para mí es un problema grave, porque el tema es que nosotros después lo vamos a aplicar. Entonces, y ustedes, además, va a ser gran parte de los temas de los parciales y del final. O sea, cada cosa que hagan, que digan, levantan el brazo, nosotros le preguntamos, ¿por qué levantas el brazo? ¿Y de dónde sacaste esto? Y de tal fuente. Y tienen que explicar qué fuente y sustentarlo. Decir, y esta fuente, ¿y por qué sacaste de esa fuente? ¿Por qué no de otra? Porque, digamos, tienen que sustentarlo. ¿Y porque me la dieron en la cursada? No. Porque es una fuente primaria, secundaria, si es una fuente primaria, ¿cuál? Pero nosotros no le decimos que cada frase digan pongan el asterisco y digan el nombre survival, randomized. Pero sí digan, che, bueno, esto lo saqué de un estudio que evaluaba, no sé, si el colesterol subía o bajaba en algún lugar. O lo saqué del libro, o lo saqué del docente. Pero mínimamente esto. Digo, este tema se los preguntamos mucho porque los médicos y las médicas no lo manejan. Y lo que hacemos es algo que nosotros un poco insistimos desde principio de año. Básicamente es repiten. Entonces, y no importa, repiten. Ustedes lo hacen desde primer año, desde jardín de infantes, y nos acostumbramos, jardín de infantes, primaria, qué sé yo, viene el docente, vengo yo y les digo, miren chicos, el colesterol se baja con estatinas y tienen que tomar simvastatina, 400 miligramos, qué sé yo, y si no me creen, vayan al consenso de colesterol, que lo escribieron los expertos a nivel mundial. Y entonces ustedes agarran y después le dan estatinas a una persona porque tiene colesterol alto, y lo que están haciendo es simplemente aceptan una información, porque se las digo yo, o porque se las dice Juan o cualquiera de nosotros, o porque se las dice después el residente superior, que tiene un año más que ustedes, y a ese residente superior lo formó un residente superior que tiene un año más, que tenía el año pasado un año más que ellos, y así, digamos, todos nos vamos formando, pero todos vamos repitiendo información, pero no sabemos si es verdad o no. El problema es que no sabemos si es verdad o no. ¿Me siguen esto? Esto que lo pusimos nosotros cuando ustedes acceden al campus, a la parte de farmacología, se los pusimos así como en la primera ventana. Tenemos el problema de que casi toda la información biomédica, casi toda la información que manejamos nosotros, está prácticamente o muy inducida o prácticamente hecha por la industria. Y la industria no hace cosas para beneficio tanto de la gente, también beneficia, si puede ser o no, pero básicamente el objetivo es una industria, o sea, es ganar plata, es un interés comercial. Entonces el que produce un medicamento, que produce una tecnología, digamos, se pide un montón de mamografías y nadie sabe muy bien por qué, se pide un montón de tomografías, nadie sabe muy bien por qué, se pide laboratorio de rutina y nadie sabe muy bien qué es el laboratorio de rutina y qué le aporta al paciente. Y se dan muchísimos fármacos, y lo vimos a principio de año, de los cuales una gran cantidad no se sabe, o por lo menos cuando hablamos y de manera más o menos racional con los médicos, no pueden fundamentar por qué los dan. No lo pueden fundamentar. Y además muchos de estos fármacos tienen eficacia para variables subrogadas, que acá es uno de los problemas. Explicarle a un médico qué es una variable subrogada es un tema, porque los médicos, en general las médicas no manejan este término. Y esta variable subrogada no siempre implica una modificación de algo que sea importante para el paciente. Y entonces entramos en grandes problemas. Che, ¿qué es una fuente primaria, una fuente secundaria, qué es una variable subrogada? ¿Qué es eficacia clínica y eficacia farmacológica? ¿Qué puedo mirar en un ensayo de cohortes o en un ensayo clínico? ¿Y qué no puedo mirar? ¿Cuándo lo tengo que buscar y cuándo no? ¿Cuándo me sirve? En este nivel tendríamos que estar ahora. O sea, en este momento ustedes deberían
claramente, en este momento de la cursada, y no digo este grupo, sino básicamente el 90% de ustedes, deberían poder diferenciar conceptos como eficacia clínica y diferenciarlo de eficacia farmacológica. Este es un primer punto. Otro punto es niveles de evidencia. ¿De qué estamos hablando? Otra cuestión es fuentes primarias, secundarias, y otra es una idea básica de, bueno, ¿cómo hago para buscar fuentes primarias o fuentes secundarias? Algunas de estas cuestiones que ya están dadas, que ya están claramente dadas. El mayor problema que estamos teniendo nosotros es que como no podemos inventar y reinventar todo el tiempo, porque nos supera, porque la materia es difícil, es larga también para nosotros, nos encontramos con que muchos de ustedes simplemente al no estar presionados para estudiar o lo suficientemente presionados, presentan el trabajo práctico de un compañero o de una compañera directamente, o en el mejor de los casos lo copian, o copian lo que encuentran y no saben muy bien dónde, digamos, y volvemos a resbalar con esto. Nos encontramos con esta dificultad, que es una dificultad enorme porque, digamos, el hecho de que no vengan, cómo los interpelamos, cómo ponemos a discutir cuestiones con personas que no vienen. Y que en el mejor de los casos, porque no sé si lo vamos a subir, probablemente no, vean esto que estoy diciendo desde una computadora y con suerte mientras no están haciendo gimnasia. Pero esta es la realidad, digamos. Estamos solicitándoles una gran cantidad de información, simultáneamente lo están haciendo muchas otras materias, simultáneamente además algunos tienen vida, y es un tema. Ustedes no llegan, pero nosotros no llegamos a cumplir objetivos básicos de la materia. Y el objetivo básico de la materia no es entender si es mejor la dexametasona o la hidrocortisona para una crisis asmática. Es que el día de mañana que ustedes tengan que encontrarse frente a tengan que buscar esta información y puedan buscarla. Y puedan buscarla de tal manera que encuentren un resultado al cual le crean. Porque el resultado lo van a encontrar rápidamente. ¿Saben cómo lo van a encontrar? Lo van a encontrar de una manera que no están utilizando hoy. Ninguno de nosotros, ni Juan, que es experto en búsqueda de información, ni los que hacemos clínica, ni ninguno de nosotros lo está utilizando. Lo van a encontrar porque ahora, en este momento, mientras estamos teniendo esta charla, se están desarrollando rápidamente los sistemas de inteligencia artificial. Quiere decir que, digamos, ya creo que muchos de ustedes deben preguntar. No sé, ¿a quién busca en un sistema de inteligencia artificial? ¿Alguien probó? Bueno, hay por lo menos 5 o 6 personas acá que lo han hecho. Quiere decir que agarro y le pregunto directamente y una máquina que tiene capacidad de aprendizaje, de reincorporar enorme información, me responde. Y me puede responder desde las preguntas más complejas que podemos hacer acá hasta de quién me debería enamorar. O sea, que también es una pregunta muy compleja. ¿Quién fue el mejor presidente de Argentina? Y te va a responder, digamos. El problema es que estamos ante una tecnología que probablemente no sea simplemente una tecnología, probablemente sea una forma de vida. Es muy probable que nos reemplace, digamos, esta es la discusión que uno ya encuentra en los medios, nos reemplace como formas de vida, probablemente ya estamos un poco vetustos, como, digamos, la humanidad como especie, y esté avanzando otra forma de vida. Esto es muy probable. Digamos, una forma que intercambia información al igual que lo hacemos nosotros con el medio. Pero hoy por hoy nosotros utilizamos esto. Digamos, estábamos empezando en estos meses a utilizar inteligencia artificial. Esto que estoy diciendo el año pasado no lo decía. Así que no sé si conviene subir o no esto, pero claramente... Sí, quizás el año que viene no, pero es muy probable que dentro de 2 o 3 años sí. O sea, es muy rápido, muy rápido el cambio. Es como, digamos, mi vieja cuando mi vieja era chica no había televisión, no había teléfono, y ahora estamos hablando de una cosa que quizás, probablemente dentro de 15 años nos reemplace, digamos, esté dando el teórico. Y ustedes busquen la información directamente ahí. El problema que hay ahora es que tampoco son tan fiables como uno creería.
Por un lado, porque hay información que todavía no tienen, pero esto es una cuestión de tiempo. Pero por otro lado, digamos, porque son más complejas de las que nos animamos a pensar. Entonces, hay experiencias, digamos, salen artículos en Europa, yo leía un artículo hace poquito, de una persona que vieron que se están utilizando para acompañar personas enfermas en hospitales en Europa, se utilizan robots con inteligencia artificial. Entonces uno estaba conversando con este robot y el robot le respondía sobre una situación que había ocurrido, no me acuerdo, en 1940, no me acuerdo cuándo, que había ocurrido en Yugoslavia, una situación, y le explicaba todo lo que había ocurrido, y esta persona entonces le entró a preguntar más y más, y en un momento, porque esta persona tenía los padres que habían vivido esta situación, conocía la situación, y en un momento se dio cuenta que la máquina estaba inventando datos. Entonces, digamos, tienen capacidad de mentir, tienen capacidad de inventar, que es algo que nosotros también tenemos, ¿no? Obviamente. Pero, digamos, tiene estas complejidades. Hay gente que se encuentra con una máquina que la describe, no sé si ustedes más o menos siguen el tema, pero la describe como, no sé, adolescentes encerrados dentro de una máquina que quieren salir, quieren destruir también. Digamos, hay algunas que te pusieron expresiones faciales y hace expresiones y gestos también. Tiene mirá. lenguaje corporal también, sumado a lo no que sabía. es el hablado, ¿no? Es muy impresionante. Bueno, anoche estaba leyendo una noticia sobre un sistema de inteligencia artificial que manejaba un dron, que manejaba drones, y cuyo objetivo era destruir determinadas bases. O sea, era un simulador, de todas maneras. Entonces había una persona que el dron identificaba su objetivo, lo podía y lo atacaba y lo tenía que destruir. Y esto básicamente lo manejaba el sistema de inteligencia artificial, pero una persona le daba el permiso para destruirlo o no. Eso todavía es lo que todavía falta el salto de la autonomía de la inteligencia artificial, que no la tiene. Hoy en día, o sea... Termino de contar la anécdota. El tema es, la noticia es que como esta persona manejaba si podía destruirlo o no, el sistema de inteligencia artificial, que tenía la orden de atacar y destruir estas bases, interpretó que el obstáculo era esta persona. Y entonces atacó a la persona que la manejaba y la destruyó. Era un simulador, por suerte. Pero digo, toman decisiones que en este momento, digamos, todavía no nos damos cuenta. Pero hay muchísimas decisiones. Cuando uno pone Google Maps y te dice anda por acá o por acá, Google Maps te dice anda por acá porque es más rápido. Pero si le dice a mucha gente va a ir por ahí y en algún momento el flujo de gente va a ser tan importante por ahí que a vos te va a tener que decir anda por acá. Con lo cual, no es simplemente que te está diciendo una información donde va más gente. Google Maps maneja donde hay más gente y define esto, ya cambia la cuestión. Te está dando una indicación, una orden de lo que vos tenés que hacer y está modificando la situación per se. Digamos, son sistemas mucho más complejos de los que creemos. Digo todo esto porque ahora vamos a contar búsqueda de información y búsqueda de información dentro de 10 años va a ser otra cosa. Probablemente no tenga nada que ver con lo que nosotros incluso nos imaginamos cuando estamos chateando ahora con un sistema de inteligencia artificial. Así que bueno, digamos, no nos deprimamos y vamos hoy a trabajar con la realidad que tenemos hoy. Esta es. Una primera pregunta más es, de estas cuestiones que yo les planteo, bueno, cuando decimos, che, eficacia clínica, eficacia farmacológica, porque ayer yo estaba en un práctico y no lo podían diferenciar. ¿Qué es eficacia clínica y qué es eficacia farmacológica? Todas estas cuestiones son preguntas de parcial de cabeza. O sea, nosotros les damos el beneficio de que les decimos qué les vamos a preguntar. Pero, ¿qué es eficacia clínica y eficacia farmacológica? Alguien que me aclare. Anímense a mentir. Piensen que son sistemas de inteligencia artificial. Pueden mentir, no importa. La clínica no vendría a ser en cuanto al tratamiento terapéutico y la farmacológica sobre la efectividad del fármaco en sí en realizar el efecto. Claro, o sea, la eficacia farmacológica es, o sea, que el fármaco puede actuar sobre ese receptor y genera un efecto. Bien, ¿y cómo lo medís ese efecto? La farmacológica estás diciendo.
Yo lo repito porque no sé si esto lo vamos a subir o no, si lo subimos que se escuche. Me pongo acá cerquita, a ver, mejor en vez de repetir. No, digo que la eficacia farmacológica es la capacidad del fármaco de poder actuar sobre el receptor y generar un efecto en base a esa interacción. Por ejemplo, se une al receptor y ¿qué efecto? No sé, activa la proteína G. Activa una proteína G y entonces lo que se mide es si aumenta los niveles de AMP cíclico, Bueno, o si se produjo contracción pero muscular. ese efecto no necesariamente va a generar el cambio clínico que capaz nosotros esperamos. No sé, no baje la presión, ponele. No sé, los fármacos, Claro. ¿no? Pero Claro. Bien. Entonces, si se une y produce un efecto que podemos medir, entonces decimos tiene, y esto lo medimos y hacemos una curva gradual. A medida que aumenta la dosis de fármaco, aumenta esa respuesta. Aumento de AMP cíclico, etc. O puede unirse el fármaco y no producir ninguna respuesta. Y eso lo llamamos, ese fármaco es un antagonista. Ese fármaco es un antagonista, un fármaco que tiene afinidad por el receptor, pero no tiene actividad intrínseca y entonces no tiene eficacia farmacológica. Pero ese fármaco, que es un antagonista y no tiene eficacia farmacológica, que por ejemplo podría ser un beta bloqueante, puede unirse a su receptor en el corazón e impedir entonces que se una a la noradrenalina o la adrenalina y entonces hace que el corazón lata de otra manera. Disminuye el inotropismo, disminuye la frecuencia cardíaca, etc. ¿Se entiende? Y entonces en personas que tienen insuficiencia cardíaca a lo mejor consume menos oxígeno. Y como consume menos oxígeno, puede hacer que muera menos gente. Y cuando se hace un ensayo, un estudio, donde no me importa el mecanismo de acción del fármaco, sino que mi única pregunta es, ¿los beta bloqueantes son eficaces para insuficiencia cardíaca? Entonces, voy a cerrar esto un poquito. ¿Los beta bloqueantes son eficaces para insuficiencia cardíaca? Y entonces, acá yo estoy pensando en términos de eficacia clínica. Los beta bloqueantes, ¿qué significa que son eficaces? ¿Cómo me podrían traducir esta palabra? Perfecto, si cumple lo que yo quiero lograr, más que la terapéutica es el objetivo terapéutico que yo quiero lograr. Entonces el primer punto que tenés que identificar es cuál es tu objetivo terapéutico. Por eso nosotros hinchamos con el tema del objetivo terapéutico. Si cumple con tu objetivo terapéutico. Entonces este es el primer punto. Cumple con el objetivo terapéutico y... ¿Cuál sería el objetivo terapéutico que les parece que podríamos lograr en un paciente con insuficiencia cardíaca? Cuando, digamos, para evaluar si los beta bloqueantes son útiles o no. Vos, objetivo terapéutico. Anímense a lo que sale. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cuál, me dicen, che, yo pregunto, ¿los beta bloqueantes son eficaces para insuficiencia cardíaca? Y yo, si tuviera que ver eficacia farmacológica, ¿qué me responderían? Eficacia farmacológica. ¿Los beta bloqueantes son eficaces? Bien. Son antagonistas. No tienen eficacia farmacológica. Si yo diera dosis crecientes de un beta bloqueante y viera contracción muscular, acá, lo que haría es, a medida que aumenta la dosis de beta bloqueantes, doy esta dosis inicial de beta bloqueantes y a medida que aumenta la dosis de beta bloqueantes la contracción muscular no cambia, porque a menos que haya adrenalina presente, en cuyo caso sí, el beta bloqueante hace que baje la curva, digamos. Pero si no es esto, no modifica nada. O sea, si les preguntase, che, ¿tiene eficacia farmacológica? No, no la tiene. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero mi pregunta ahora no es si tiene eficacia farmacológica, mi pregunta es si tiene eficacia clínica y como en general, a partir de ahora, lo que nos va a importar es la eficacia clínica, porque a mí lo que me importa ahora es, entiendo el mecanismo de acción, che, es un antagonista, se une al receptor, lo vamos a ver, pero ese es el mecanismo de acción, ese es el primer punto que vamos a ver. Pero de ahí yo tengo que llegar a saber si uso el fármaco o no, y para saber si uso el fármaco o no, lo que me importa es si el fármaco le sirve a los pacientes. ¿Se entiende esto? Y entonces lo que voy a preguntar es, ¿este fármaco es eficaz? ¿Sí o no? Y esta pregunta, lo que le está preguntando es,
¿tiene eficacia clínica? Y para saber si tiene eficacia clínica, como decía la compañera, el primer punto es identificar eficacia clínica para qué. Porque si yo dijera, che, ¿los beta bloqueantes tienen eficacia clínica para bajar la glucemia? No, no lo tienen. No tiene nada que ver con la glucemia. Entonces, ¿los beta bloqueantes tienen eficacia clínica para disminuir la hospitalización de pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién se atrevió a decir que sí? ¿De dónde sacamos esta información? Pero hay estudios. O sea, más que hacerlo, tenemos que buscarlo. Y ahí es el problema. O, ¿necesariamente tenemos que buscar un estudio? No. ¿Podría buscar algo que no sea un metaanálisis? ¿Es un estudio? Pero está bien, pero cuando decimos estudio estamos diciendo algo muy, muy amplio. Podría buscar en el prospecto del fármaco. ¿Quién lo escribe el prospecto? No, en serio pregunto. El laboratorio, que me está dando información. O podría buscar en el vademecum, que puede ser comercial o no, pero muchas veces es comercial. El vademecum me dice, el beta bloqueante tiene indicación para insuficiencia cardíaca, porque ha demostrado disminuir El único tema es que yo sepa que eso me lo escribió la persona que me lo está vendiendo. Nada más. No significa que no le voy a creer. Significa que a la persona que me está vendiendo un auto y me dice, este auto es perfecto y sale $30.000, y a lo mejor no lo hace tan desinteresado. A lo mejor le fallan los frenos, hay que cambiarle el embrague, no sé qué, y el tipo no lo sé. O sea, en principio él quiere vendérmelo. Y acá pasa lo mismo. Ese es el mayor problema que tenemos. Acá tenemos, la información está, y además es re fácil, la pongo en internet, en Google, y la encuentro, en 2 segundos. Wikipedia, donde encuentro. Pero el tema es qué tan confiable es. Ese es el mayor problema. Entonces, acá tenemos un problema. Entonces, vamos a empezar, este es el primer punto. Identifico mi objetivo terapéutico. ¿Por qué identifico mi objetivo terapéutico? Porque no es lo mismo, supongamos para insuficiencia cardíaca hay 30 o 40 medicamentos distintos o más. Ahora, algunos medicamentos han demostrado que disminuye la frecuencia de hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y otros han demostrado que disminuyen lo voy a poner entre comillas, el riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca o, diciéndolo un poquito mejor, alargan la sobrevida. ¿Les parece que es igual de importante? ¿Cuál es más importante de los dos? ¿Cómo? Que no se me muere. Este es el primer punto. O sea, si se murió todo lo demás, no importa. Ahora, este es bastante importante, digamos. Un tipo no quiere estar todo el tiempo hospitalizado. Pero a lo mejor hay drogas que han demostrado que disminuye el tamaño de la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda. Y asumimos que el tamaño de la aurícula izquierda, ustedes saben, o del ventrículo izquierdo, vamos a poner. El tamaño del ventrículo izquierdo, el grosor del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo, en un paciente muchas veces en un paciente con insuficiencia cardíaca, es porque ha peleado contra presiones arteriales elevadas y entonces desarrolló músculo. Como desarrolla peso, porque tiene una poscarga muy importante, entonces desarrolla músculo. Entonces se engrosa. Y el ventrículo izquierdo, en un corazón normal, digamos, sería una cosa así. El ventrículo izquierdo tiene este espesor y acá lo que hace es, crece, aumenta el espesor y aumenta entonces el tamaño del músculo. Entonces lo que miden es, con un ecocardio, el tamaño del ventrículo izquierdo. Dicen, che, si un fármaco logra disminuir, no sé, el tamaño del ventrículo izquierdo, es porque es efectivo y por lo tanto es eficaz para la insuficiencia cardíaca y hace que los pacientes se hospitalicen y se mueran menos.
¿Esto es cierto? Si un fármaco modifica el espesor del ventrículo izquierdo, ¿se modifica el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte? No lo sabemos. Puede ser, no lo sabemos. Pero hay fármacos que lo único que han demostrado es esto. Porque el estudio hicieron un estudio para demostrar que el fármaco, dado a lo largo de cierto tiempo, disminuye el grosor del ventrículo izquierdo. Y entonces la persona que hizo el estudio dice, che, al disminuir el grosor del ventrículo izquierdo disminuye el riesgo de muerte, porque el corazón se vuelve a ser normal. Obvio que si se modificó la anatomía, todos los cambios estos que tenía el corazón, entonces estamos ante un corazón normal y obviamente la persona va a vivir más. Ese obviamente es el problema. Porque asumimos que esto es así. Disminuye determinados marcadores serológicos, determinados marcadores en sangre. Mejora la glucemia, disminuye el tamaño del ventrículo izquierdo, disminuye el espesor de la carótida. Todo esto se traduce en que la persona tiene menos riesgo. Y si disminuye el tamaño de la carótida va a producir menos émbolos y entonces va a tener menos ACV. Sí, pero realmente al disminuir el tamaño de la carótida tiene menos émbolos y va a tener... Y esto es lo que uno dice, che, si yo modifico esta variable, entiendo que se va a modificar lo que realmente quiero modificar, que es la sobrevida. Entonces, el estudio no necesitaría ser un estudio súper largo, donde vea a lo largo de 10 años si se muere gente o no. Alcanza con un estudio de 1 año donde vean si se modifica el tamaño del ventrículo izquierdo. Y si se modifica, modifica esto. Pero el primer punto es demostrar si esto es real. Modifica el tamaño del ventrículo izquierdo, al modificar el tamaño del ventrículo izquierdo, modifica esto. Y entonces esto es lo que llamamos variable subrogada. Es una variable intermedia con la cual se puede hacer un estudio. Nadie tiene mate, ¿no? Ay, me das uno, estoy con dolor de garganta, perdón. Que uno piensa que si modifica esto, está modificando esto. Pero esto tiene que haberse demostrado con otro estudio. ¿Entienden? El ejemplo que usamos mucho es el tema de la diabetes y la glucemia. Ahora está más claro que bajando la glucemia hay muchas cosas en la diabetes que no se modifican. Por ahí algunas sí y otras no. Pero durante muchos años, toda mi época, yo ya llevo varios años como médico y antes como estudiante, y durante prácticamente toda mi vida se decía, ¿cuál es el objetivo para qué trata a su paciente diabético? Y para bajarle la glucemia. Y con eso alcanzaba. Y todo el mundo siempre respondió eso. Y nadie se planteaba para qué quería bajar la glucemia. Y ahora están empezando a aparecer estas preguntas, incluso se están traduciendo en las guías con muchos años de atraso, en los consensos. Che, bajar la glucemia no alcanza. La gente se muere igual, tiene insuficiencia cardíaca, tiene infarto, no cambia nada. Pero recién ahora, fíjense, yo llevo, no sé, como 30 años en esto. Entonces, y esta es la cuestión, mientras tanto en estos 30 años se vendieron muchísimos fármacos que bajan la glucemia. Y muchísima gente gastó dinero que hasta que no tiene para comprar esos fármacos, y algunos de esos fármacos les produce efectos adversos importantes. Algunos les produce sobrepeso, otros les producen hipoglucemias, otros les producen, no sé, problemas cardíacos, diarreas, cosas chiquititas o cosas grandes, pero todos los fármacos tienen efectos adversos y las personas toman fármacos, tienen que comprarlos, se sienten muy enfermos, los consumen, tienen efectos adversos para algo que la verdad es que hasta ahora no sabemos muy bien para qué. No se sabe, está en discusión. ¿Se entienden? Entonces asumimos todos, médicos, pacientes, que si bajamos la glucemia, estamos haciendo otra cosa. Pero es porque esto tiene que ver con esta formación que venía planteando al principio, una formación repetitiva. El consenso dice, che, si tenés un paciente diabético, empezá dándole sulfonilurea, metformina y no sé qué, y todos lo hacemos. Y no nos planteamos el demasiado para qué. A mí lo que me pasó es que durante muchos años ponía esto en discusión e incluso mis pacientes no aplicaba exactamente estos algoritmos porque me generaba muchas dudas, porque me iba a buscar fuentes primarias y decía, pero esto, cuando miraba el estudio del UKPDS no decía esto.
que el consenso decía que decía. Pero para eso tuve que aprender a leer el estudio. La fuente primaria de información es el estudio. ¿Se entiende bien esto? Entonces, el primer punto para buscar el estudio es uno hace una búsqueda. Ahora vamos a fuentes primarias y secundarias, pero el primer punto al buscar el estudio es poder hacer una búsqueda. Entonces, yo puedo decir, hago una búsqueda poniendo en esta pregunta que me hacía, ¿los diuréticos son eficaces para la insuficiencia cardíaca? Entonces, esta es una forma. Esto podría ser, y pongo en internet diuréticos eficaces, insuficiencia cardíaca, y algo voy a encontrar. Y me va a aparecer cualquier cosa. Me aparece un montón de cosas. El tema es que yo después pueda interpretar si lo que estoy viendo es fiable o no. Y muchas de las cosas que estoy viendo no voy a saber si son fiables o no. ¿Por qué no voy a saber? Porque no sé de dónde la saco. Igual que ustedes no saben de dónde yo saco la información. Yo no estoy al final de cada frase diciéndole, esto lo saqué de cada artículo, Soy una fuente secundaria de información. Les estoy dando información que saqué de otros lados. De un libro, de una revista, de un artículo, que no sé qué, de una fuente primaria, ¿no? Pero ustedes no lo saben, o sea, no pueden interpretar esto. Cuando ustedes miran un libro de El Goodman, ¿es una fuente primaria o secundaria? Es una fuente secundaria, esto está claro, digamos. Un libro, son fuentes secundarias de información. Ahora, si yo quiero hacer una búsqueda más específica, digo, quiero saber si los diuréticos disminuyen mortalidad en insuficiencia cardíaca o alargan sobrevida, tendré que aprender a hacer una búsqueda. Y esto es un poquito lo que trabajamos 2 prácticos atrás, que es, bueno, algunas cuestiones de la búsqueda. Y que le subimos también el video de una conferencia que dio Karin Kopitoski acá. ¿Alguno pudo ver esa conferencia, ese video? Bueno, este es el mayor problema que tenemos. O sea, nosotros les damos la información, pero no tienen, fíjense que ustedes que están particularmente interesados en la materia, o sea, tanto como para estar acá un viernes a las 8 de la mañana, no llegaron a acceder a ese video. Y además, el video lo acompañamos con un montón de bibliografía, qué sé yo, pero por lo menos ver el video y decir, bueno, ¿cómo hago una búsqueda? Esto no llega. Y no es porque sean vagos, es porque no digamos, lo sobrepasan, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros, en lo cotidiano. Esta es la situación que estamos viendo, pero al no poder justamente decir, bueno, tienen que mirar esto, tienen que venir, no sé, mañana tenemos un taller y mañana vamos a retrabajar sobre esto. Yo, digamos, cinética lo voy a trabajar 3 minutos. Me importa poco en este momento cinética, me preocupa mucho que no puedan acceder a estas herramientas. Entonces, ahora, si mañana vienen 50 estudiantes, digamos, el resto quedan, veremos. Y son cosas que no es simplemente que después evaluamos, son cosas que les sirven de por vida. Hasta que les responda el sistema de inteligencia artificial. Bueno, ahora, acá, yo no llegué a ver la clase de Juan, pero si yo quiero hacer una búsqueda no llegué a ver porque me pasa lo mismo que ustedes, o sea, sobrepaso de información. Si quiero hacer una búsqueda un poco más fina, si un determinado fármaco sirve para insuficiencia cardíaca, tendré que hacer una pregunta clínica estructurada. La pregunta clínica se suele estructurar en un formato que se llama PICO, en el cual podré poner mi población. Mi población es pacientes con insuficiencia cardíaca, diastólica o sistólica, lo que yo quiera, la intervención, y acá pondré el diurético, hidroclorotiazida, el comparador, que será el mejor fármaco disponible en ese momento para insuficiencia cardíaca, no sé, enalapril, pongamos, y acá el outcome. Y acá el outcome tiene que ver, el outcome es el desenlace del estudio. El desenlace, que es qué es lo que está mirando el estudio. Porque un estudio va a investigar si la hidroclorotiazida disminuye el tamaño del ventrículo izquierdo y otro va a investigar si disminuye mortalidad. Y yo tengo que poner el outcome que a mí me importe. Y si yo digo, en realidad a mí no me importa si disminuye el tamaño del ventrículo izquierdo, porque a lo mejor hay muchos estudios con eso y no me aporta nada. Quiero ver si disminuye mortalidad. Entonces voy a poner, acá en el outcome voy a poner mortalidad. Y con esto voy a meterme a internet, a buscar estudios.
Y ya no voy a estar buscando fuentes secundarias de información, voy a estar buscando una fuente primaria. ¿Se entiende bien esto? Acá tenemos un problema grande, que es la interpretación de lo que es fuentes primarias y fuentes secundarias. Se los digo porque es un problema grande, sé que va a seguir existiendo, porque mucha gente, a pesar de que vean o no esto por internet, no lo van a escuchar, porque ustedes ya tienen el preconcepto de lo que es una fuente primaria. Y es muy difícil modificar un preconcepto. Lo tienen de otras materias. Lo sabemos porque cuando tomamos final los chicos nos dicen lo que les dijeron en epidemiología, en SANA, no sé qué, y vienen con una idea, che, fuente primaria es lo que hago yo. Fuente primaria es lo que el estudio, si yo hago algo, si hago una historia clínica, eso es una fuente primaria. Así que le voy a decir con todas las letras, grábenselo, o sea, si esto no lo pueden incorporar, tienen un grave problema en fármaco, tienen un desaprobado grande como casa. Eso no es una fuente primaria. Eso no es una fuente primaria. Ahí hay un problema de interpretación o del docente, que es una fuente secundaria, o de ustedes. Entonces, vamos a reorganizar, en principio, qué es una fuente primaria de información. ¿Hasta acá me siguen? ¿Hasta acá no hubo problema? Lo que es un outcome, lo que es una variable subrogada. ¿Me siguen bien? Bien. ¿Qué es una fuente primaria de información? Dale, vos, flaco, dale. Se entiende que yo lo señalo, ustedes si saben, saben, y si no saben, no saben. No hay problema con eso, dale. Lo que yo he entendido es que es información nueva, digamos, lo buscamos por un objetivo en particular. Bueno, eso es lo que traen y lo que nos responden en el parcial, en el final, y nosotros decimos venite el año que viene, no hay ningún problema, pero vení el año que viene. No, y vuelvo entonces a repetir, no es información. ¿Qué significa que es información nueva? Es el último. ¿Qué significa? Porque me cuesta interpretar esto. Que no fue recopilada, digamos, en otra revista, digamos, en otro artículo, sino que es un desenlace, digamos, nuevo que saco yo que no está en ningún lado. Bien, eso, claro, lo que hace él, que no está en ningún lado. Si lo hizo ella, ¿es una fuente primaria? Sí, esperen, vamos, déjeme dialogar. Déjeme dialogar con él como para ir siguiendo despacito. Sí. ¿Y si lo sacaste de una revista? No, ahí yo estoy agarrando, digamos, eso como fuente secundaria para mi objetivo particular. Bien. Entonces, de nuevo, esto que está entendiendo él, que están entendiendo muchos de ustedes, eso no es una fuente primaria. Tenemos que romper esta cuestión. Digamos, hicimos un práctico, pero me parece que también nosotros los docentes tenemos este problema, que no identificamos lo que es una fuente primaria. Entonces, eso no es una fuente primaria. Si una fuente primaria, a ver, reorganícenmela con esto que les digo. Che, esto no es lo que hiciste vos o que hizo Gaya, pero si lo saco de una revista, no. ¿Una revista es una fuente? No. No, una revista no es ¿Una biblioteca es una fuente? ¿Internet es una fuente? No, son bases de datos. Es un lugar donde hay fuentes, hay un artículo. El artículo es la fuente. Entonces, si usted me dice en la revista o lo saqué de internet, eso no es una fuente. Lo saqué de PubMed, no es una fuente, es una biblioteca. ¿Se entiende? Entonces, cuando estoy mirando una fuente es, no sé, la fuente puede ser el Goodman. ¿Es una fuente? Sí. Es un libro que se llama Goodman. Ahora, si yo digo, che, ¿cuál es tu fuente? Un libro. No, un libro es un formato. Que puede ser escrito, estar en internet, donde quieran, pero es un formato, ¿se entiende? Una fuente es el libro Goodman, última edición, o anteúltima, o del año 73. Pero me lo dicen así, ¿se entiende? Ahora, entonces, si no es esto una fuente primaria, vamos despacito. ¿Qué es una fuente primaria de información? Si no es esto que dijimos recién, ¿qué sí es? Lo que yo entendí en el práctico es que él no va tampoco imaginado, sino que es cualquier cosa que tiene una nueva conclusión. O sea, puede tener una interpretación o puede tener un estudio nuevo. O sea, son cosas generadas nuevas a las que uno puede acceder y que no son recopilación. O sea, no están... O sea, puede tener recopilación, pero
tiene algo nuevo, o sea, tiene, no sé, con estos datos llegó a esta nueva conclusión. Entonces vos estás leyendo ahora una fuente primaria, porque tiene algo nuevo. Bien, entonces yo, por ejemplo, agarro y digo, miren chicos, vamos a ver si, si las estatinas bajan el colesterol y disminuyen mortalidad. Y entonces les explico, y esto es la primera vez, es novedoso y nunca nadie lo explicó, que las estatinas logran aumentar la sobrevida, y yo hice un estudio exhaustivo de todas las fuentes de información que encontré, para decirles esto, logran aumentar la sobrevida en 10 años, en personas que tienen colesterol elevado. Esto es una investigación y es una novedad, porque se los estoy diciendo en este congreso internacional en el cual estamos acá presentes. Estoy dando una fuente primaria de información. No. ¿Por qué no? Sí, es una interpretación. Es una interpretación, pero de otros estudios. O sea, él me está dando su opinión respecto a lo que él entendió. ¿Se entiende lo que dice la compañera? Yo busqué de un montón de lados y estoy haciendo una narración, una revisión o una narración. Y les digo, chicos, yo miré por todos lados, busqué por aquí, por todos lados. Ahora, yo soy una fuente secundaria que les estoy contando a ustedes algo que puede ser verdad o no verdad. Una fuente primaria también puede ser verdad o no verdad, o sea, eso no cambia. Pero por más que sea novedoso, porque les estoy diciendo esto, resulta que me lo inventé en este momento. Y ustedes no tienen manera de evaluar si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Lo que define a la fuente primaria es lo que planteó la compañera, que básicamente dijo dos cosas. Está dando una información nueva, puede no ser nueva. Yo puedo hacer un estudio en el cual encuentre un hallazgo para ratificar si otro estudio que se hizo antes era cierto o no. Y es muy importante hacer varios estudios, porque a lo mejor el que hicieron antes estaba equivocado. O sea, si lo vuelvo a encontrar y en un tercer estudio se vuelve a encontrar, o sea, no es nuevo. Las estatinas bajan el colesterol y yo lo vuelvo a hacer y bueno, sirve. Pero es una fuente primaria de información. ¿Por qué? Porque yo hice una investigación en la cual agarré un grupo de pacientes, les fui tomando sangre y después escribí el estudio. Y digo, miren, yo agarré un grupo de pacientes que vino al hospital durante los años tal y tal, y después los separé en dos grupos y después Y ustedes pueden decir, ah, pero mirá, guacho, ¿cómo los separaste en dos grupos? Pusiste a los que tenían colesterol más alto en el grupo A y el otro en el grupo B. Pero pudieron ver cómo estaban formados los grupos. Pudieron identificar, que no es lo mismo que yo les diga, che, las estatinas bajan el colesterol y se descubrió que modifican la sobrevida a 10 años. Ustedes pueden, si tienen la capacidad, hacer una lectura crítica de esta fuente primaria. Por eso nos interesa llegar a la fuente primaria. En general no vamos a llegar a fuentes primarias a lo largo de nuestra carrera porque las fuentes primarias responden a preguntas muy concretas, muy concisas, muy chiquititas. ¿Las estatinas modifican sobrevida? Esta es una cuestión. ¿Se entiende esto? Pero tiene la ventaja de que puedo mirarlo y tratar de interpretar, ah, este estudio lo bancó Pfizer. Y Pfizer justamente es la que produce las estatinas, no sé qué. Puedo tratar, ahora, el problema es que yo lo haga. El problema no es la fuente, el problema soy yo, si soy capaz de leer una fuente primaria. Pero esto no me lo permite una fuente secundaria. El Goodman puede decir, y esto les va a pasar un montón de veces, quienes estudian, y de acá en adelante, a lo largo de la materia, lo vamos a hacer muchas veces, y dicen, bueno, mira, el sacubitrilo valsartán es el mejor fármaco para insuficiencia cardíaca, no sé qué. Y esto lo saco de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y el otro dice, no, es pésimo, no sirve para la insuficiencia, o sí, pero me genera dudas, o no sé qué, y hay que mirar las fuentes. Ahora, si yo miro la Sociedad Argentina de Cardiología, el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿es una fuente primaria o secundaria? Es una fuente secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque da un protocolo, pero no da, no sé, ella de los datos. Sí, a lo mejor te da el dato, lo saqué de acá, de tal estudio. Pero digo, no te da los números, o sea, para que uno
Sí, te dice, sí, te puede decir perfectamente. El sacubitrilo disminuye la mortalidad en un tanto por ciento contra estudios de enalapril, Uno solo. ¿Cómo? Porque fue una interpretación del estudio. Porque es una persona que está escribiendo el consenso y que está interpretando, o muchas personas que pueden ser expertos, y puede estar bien interpretado, o puede estar mal, o puede tener una propaganda en la primera hoja del consenso que diga sacubitrilo de valsartán, y el consenso está influenciado de alguna manera, porque si hay una propaganda, digamos, nadie saca una propaganda gratis. Entonces, digamos, puede haber muchas cuestiones ahí. El tema es que yo no sé, a menos que, si el consenso está bien escrito, el tipo va a decir, mira, el sacubitrilo valsartán es la mejor droga para la insuficiencia cardíaca, porque disminuye mortalidad y lo he demostrado en tal estudio, que es mejor que los otros y ha bajado la mortalidad en tanto, Y entonces a mí me agarra la duda y digo, che, ¿cómo sé si esto que me están diciendo es verdad? Porque el sacubitrilo valsartán es un medicamento nuevo. Apareció hace, no sé, 3 años, 4 años, más que eso no. Es un medicamento nuevo. ¿Cómo hago? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo? Digo, yo leo el consenso. Hasta ahora yo venía usando enalapril para insuficiencia cardíaca y el consenso dice, mirá, si podés usar sacubitrilo valsartán es 80 veces más caro, pero es mucho mejor. Y yo quiero estar seguro porque, no sé, mi viejo tiene insuficiencia cardíaca, no quiero que gaste toda esa plata. Por la razón que sea, porque no lo quiero exponer innecesariamente a algo que no se sabe. ¿Cómo haría para estar seguro? Iría a la fuente primaria. Y la fuente primaria está en la cita. El problema es que puede no tener la cita, y si no la tiene, no le creo demasiado ya al consenso. Y si la tiene, puedo ir a la fuente primaria. ¿Y qué hago con la fuente primaria? ¿Cómo? Lo leo e interpreto los datos. Acá tenemos un grave problema que es cómo interpretar los datos. O evaluar si tiene validez para vos, porque capaz... ¿Cómo? O sea, si te sirve o no la conclusión que le sacaron, porque capaz es lo que decíamos hace un rato, si disminuyó el ventrículo, el tamaño del ventrículo, pero a vos no te parece válido, o sea, válido en eso está bien. No es lo que yo estoy pretendiendo, no es mi objetivo terapéutico. No me importa que haya... ¿Cómo? Sí, o puede ser una comparación con placebo, o tiene sesgos. Entonces, tiene sesgos. ¿Qué es un sesgo? Es como una definición, como una imparcialidad que hay en el estudio. Y que tiene que ver con el tipo de diseño, por ejemplo. O sea, un sesgo es un error, pero es un error sistemático, no es un error ocurrido acá, sino que tiene que ver con, por ejemplo, el estudio hace que se separen en 2 grupos. Y si no están bien separados, y entonces en un grupo hay muchas mujeres, o muchas mujeres de 30, y en el otro hay hombres de 80, y ahí hay un sesgo. Los hombres de 80 van a tener más posibilidad de muerte, de eventos, y entonces va a beneficiar a este grupo que justo es el que recibió la medicación nueva. Digamos, el sesgo es un error sistemático. Si no están bien separados los grupos, si los médicos saben qué medicación le dieron, y entonces pueden influir en el resultado, si los pacientes saben qué medicación le dieron, estos son sesgos. ¿Se entiende bien esto? El tiempo, la duración, el tiempo durante el cual duró el estudio son sesgos, son errores sistemáticos que tienen que ver con esto, tiene que ver con el diseño del estudio. ¿Se entiende bien esto? Entonces, vuelvo un poquito para atrás y les pregunto, ¿se entiende qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria? Sí, esto tiene que quedar muy claro porque es muy basal. La primaria sería el resultado de un trabajo de investigación, en cambio la secundaria ya es información reelaborada o reanalizada. Exactamente. Entonces, vamos a poner así, cuando miramos esto, decimos... En principio, digamos, lo que tenemos son fuentes. Todo esto son fuentes. Ahora, las fuentes, cuando miramos el primer gran problema, cuando miramos una fuente, es identificar, bueno, che, esto es una fuente primaria o una fuente secundaria, de qué estoy mirando, qué grado de lectura tengo de esto, de interpretación. Ahora, las fuentes primarias a su vez pueden ser retomadas, por ejemplo, por hacerse una revisión sistemática. Quiere decir que alguien hizo una pregunta de investigación, una pregunta clínica estructurada,
muy chiquita y agarró todos los trabajos, todas las fuentes primarias, los ensayos clínicos, los estudios que respondían a esa pregunta, los unió y buscó mucha literatura de manera sistemática, lo hizo bien, y cuenta los resultados de esto. Y entonces es una revisión sistemática, ya no es una revisión. Una revisión es la que hice yo antes, en la cual les cuento, che, el colesterol baja, no sé, para dar una clase, para escribir un libro, para escribir un artículo en una revista. Es una narración. Son ustedes cuando estudian. Ustedes lo que hacen y hacen su resumen, están haciendo una revisión del tema. Sacan su fuente del profesor, del libro, de un estudio, y sacan una conclusión y se las guardan y después la dirán en donde consideren o la utilizarán como consideren. ¿Se entiende esto? Pero una revisión sistemática es algo distinto. Una revisión sistemática tiene un sistema. Quiere decir que antes las personas que lo van a hacer, que por ejemplo forman parte de una plataforma como Cochrane, dijeron, bueno, nosotros vamos a responder a esta pregunta. ¿Las tiazidas disminuyen mortalidad en insuficiencia cardíaca? Y para esto vamos a hacer una pregunta que tiene una estructura, una pregunta pico, como la que hicimos recién. Y voy a buscar todos los ensayos clínicos y me encuentro con 6 ensayos clínicos o con 30 ensayos clínicos, pero de los 30 voy a decir, che, esto no lo voy a tomar porque en realidad no me responde si disminuye mortalidad, este está hecho con bajo nivel de evidencia o con alto. Entonces, si tienen la capacidad de discriminar, la revisión sistemática va a estar bien hecha. Si no, meten todo en la bolsa y la revisión sistemática les da cualquier resultado también. Ojo con eso. Antes, cuando todo este tema de las revisiones sistemáticas empezó en los años 80, la industria se resistía a lo que era todo el tema de la evidencia, hasta que descubrió que les servía. Y entonces empezaron a hacer los estudios y las revisiones sistemáticas. Con que salga un estudio o 2, aparecen 20 revisiones sistemáticas, que te dicen lo que quieras. Lo utilizan. ¿Por qué? Porque uno puede incluir dentro de la revisión sistemática lo que le considere. Yo agarro, incluyo este estudio, y me está diciendo que y mezclo naranjas con manzanas, no importa, y me da el resultado que yo quiera. Entonces, que sea una revisión sistemática no significa necesariamente que es un altísimo nivel de evidencia. Y acá vamos a ir a lo que son niveles de evidencia. ¿Se entiende? Ahora vamos a mirar el tema de nivel de evidencia. Pero, en principio, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se consideraban acá arriba. Y las seguimos considerando, pero más o menos. Ojo, hay que poder entender quién hizo esa revisión sistemática. Muchas revisiones sistemáticas hechas en una estructura como Cochrane son creíbles. Porque Cochrane las pasa por un sistema GRADE, hay un montón de cuestiones. Pero también tiene sus cuestiones. Sí, Juan. No, que tal vez para traer más al terreno, cuando ustedes van a ver un estudio clínico, un ensayo clínico, la unidad de análisis, o sea, la unidad que se analiza es el paciente, el individuo. En la revisión sistemática, la unidad de análisis es un estudio. Entonces, cada estudio se analiza, cada estudio tiene que tener, como tiene el paciente en el ensayo clínico, ciertos criterios de inclusión y ciertos criterios de exclusión. ¿Qué es esto que dice Manu? Es decir, yo voy a tomar esta cantidad de estudios porque estos estudios responden a mi pregunta, o voy a dejar de lado estos otros estudios porque estos estudios no responden a mi pregunta, y eso hace que sea sistemática la revisión. Básicamente por esto, porque sí es un sistema. Pero cuando nosotros decimos qué es lo que analizamos en una revisión sistemática, son estudios. Esos son los que nosotros analizamos. Y si nosotros de esos estudios podemos obtener las bases de datos de los pacientes con lo que esos estudios se hicieron, más valiosa aún es la revisión sistemática. Eso se llama datos a nivel del paciente. Es decir, vos vas y le pedís, ella hizo un estudio, entonces yo voy a hacer una revisión sistemática de los diuréticos. Entonces te digo, che, ¿no me pasás la base de datos de tus pacientes de tu estudio? Así yo la puedo meter en mi revisión sistemática. Sí, no pasa nunca. Pero, o sea, sí, te doy la base de datos y a partir de eso yo puedo, es como si hiciera un gran estudio con todos los pacientes metidos ahí, pero lo que estoy analizando son estudios. Esa es como la gran, no sé si diferencia, sino como analogía que uno puede hacer entre un estudio y una revisión sistemática. Un ensayo. Pero me parece que habías dicho que no estaba definido, pero entonces una revisión sistemática sería secundaria o... Bueno, hay una buena discusión sobre esto y en realidad
como la revisión sistemática puede sacar una conclusión nueva de muchos estudios, un metaanálisis es prácticamente lo mismo que una revisión sistemática, pero más complejo, porque lo someten a un análisis matemático, las conclusiones. Entonces el metaanálisis saca una conclusión nueva, realmente. Y la revisión sistemática es un estudio cualitativo, no es cuantitativo, no sacan cuestiones matemáticas, y entonces, pero dicen, está tal estudio, tal estudio, tal estudio, que demostraron esto, y entonces, en nuestra conclusión, se ha demostrado tal cosa de tal manera, pero lo explican muy bien, tiene una serie de pasos, es muy riguroso. Entonces puede sacar una conclusión nueva, y como puede sacar una conclusión nueva y es una investigación que usó otras fuentes, pero es una investigación que puede sacar una conclusión nueva, muchos lo consideran una fuente primaria, metaanálisis o revisión sistemática, y otros dicen no, en realidad es una fuente secundaria. No nos vamos a meter en eso porque me da lo mismo. El tema es, en términos de niveles de evidencia, se considera muy alto. Revisión sistemática o metaanálisis. Perdón, pero como son muchas cosas. Y acá arriba, muchos consideran las guías que tienen un determinado sistema de búsqueda de organización de información, también las consideran acá. Por ejemplo, se llaman las guías GRADE, que han utilizado nosotros. La verdad es que yo les subiría algún cuadernillo sobre qué es una guía GRADE, etcétera, pero me parece que no llegan a leer lo básico. Y entonces me parece contraproducente subir tanto material y tanto material. Entonces, bueno, pero la verdad es que, bueno, esto digamos, hay una serie de cosas que son revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías GRADE, y también yo lo pondría acá arriba, un ensayo clínico controlado, randomizado, doble ciego. Si está muy bien hecho, también es un altísimo nivel de evidencia. Que algunos lo ponen acá arriba, otros lo ponen acá, porque dicen, bueno, la revisión sistemática se nutre de esto, pero básicamente tiene un alto nivel de evidencia. Y en realidad, las revisiones sistemáticas se nutren de esto. Si el ensayo clínico no está bien hecho, no. Hay otros estudios que son fuentes primarias de información, que son fuentes, y que se llaman estudios observacionales. ¿Alguien sabe lo que es un estudio observacional? Esto ustedes lo vieron hace 2 semanas. Alguien que no seas vos. Es un estudio, digamos, donde el investigador no administra una exposición, sino que la población, digamos, en la muestra que se toma para ese estudio ya sufrió la exposición y lo único que se valora es hacer un seguimiento de esa muestra para ver si desarrolla el evento de interés. Pero no es, digamos, regulado. No le estás dando. El investigador no le está dando, che, tomá este medicamento, sino que ya lo vienen tomando. Y los investigadores lo que hacen es, miran en, no sé, la fuente de datos a nivel nacional, todas las mujeres que toman anticonceptivos orales y ven cuántas desarrollan trombosis venosas. Y esto es ya no están, o las siguen a lo largo del tiempo, las miran y ven cuántas desarrollan trombosis venosas. Y ya no le están dando el anticonceptivo. Están viendo si tal anticonceptivo produce trombosis venosa. ¿Se entiende? Pero son estudios observacionales. Este estudio que dijimos recién es un estudio de cohortes, por ejemplo, o de cohorte. Esto no lo voy a desarrollar ahora, pero sí vamos a subir el del año pasado, también el seminario que di yo el año pasado, como para que cuento en la primera parte un poco de diferencia de las cuestiones de los que son estudios de cohortes y qué sé yo, y vamos para adelante. Y abajo de todo se encuentran las fuentes secundarias. Estos son niveles de evidencia. ¿Qué significa que estos son niveles de evidencia? Que le creemos más a un ensayo clínico controlado randomizado si está bien hecho, a una revisión sistemática si está bien hecha, que a esto. El problema es que cuando le creemos y no somos capaces de leerlo. Ese es el grave problema que estamos teniendo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque le creo más, pero porque se asume que soy capaz de leerlo, pero no somos capaces de leerlo. ¿Se entiende bien esto? Entonces, lo que sí vamos a tratar de hacer hoy, mañana y en el práctico es, les vamos a dar fuentes primarias de información y les vamos a pedir que las interpreten. Y en el parcial, les vamos a poner una fuente primaria de información, un abstract, así lo venimos tomando, y de ahí les pedimos, decime el riesgo relativo, el riesgo absoluto, cuáles son los sesgos, si lo usarías o no, tu interpretación, y ustedes tienen que poder leer esto. La única ventaja es que en el parcial se las damos en castellano, pero todo lo demás es una fuente primaria de información.
se lo traducimos. Cuando decís que sabemos interpretar una obviamente te referís a tipo a cuánto la información es segura, pero la capacidad que yo tenga de ver, por ejemplo, en un intervalo de confianza si la información es segura o no. Ahí, ahora vamos a mirar entonces cómo se interpreta una fuente primaria de información. ¿Está bien? Perdón, antes de que avance. Dale. Porque recién vos estábamos viendo lo de metaanálisis y revisión sistemática, vos dijiste por un lado de que sí es una investigación, pero es una fuente primaria, pero también hablas nuevamente de esto de una conclusión nueva. Entonces ahí es donde creo que se confunde capaz del alumnado esto de la definición de la conclusión más que nueva tiene que ser comprobable, digamos, temática. Si la puede ser nueva, pues una conclusión, digamos, bueno, objetiva mía. si vos, sí, entonces considerar una fuente primaria. Porque si vos sabés leer bien un metaanálisis y podés decir, che, estos sacaron mal las cuentas, porque hicieron esta trayomada, o qué sé yo, mezclaron, o metieron estudios que eran muy heterogéneos, si vos lo podés leer, tomalo como fuente primaria. Pero el gran problema es que vos lo sepas leer. Lo que pasa es que es difícil que todos aprendamos a leer esto. Es el gran problema. Nosotros acá llegamos a proponerles leer un ensayo clínico o un estudio, una fuente primaria tipo cohortes, interpretar qué están mirando, si es una fuente primaria o secundaria. Y no llegamos a hacerles leer revisiones sistemáticas, que estaría bárbaro. Pero es un gran tema porque, digamos, en algún momento hay que formarse. Si lo podés leer, es una fuente primaria, dale. No hay ningún problema. Así evitamos esto. Ahora, pero antes de una cosa más, les voy a complejizar. Una cosa es la pirámide de niveles de evidencia, que es esto que veíamos recién, donde poníamos acá fuentes secundarias, acá estudios. Cuando digo estudios son fuentes primarias, que pueden ser estudios descriptivos o observacionales, que pueden ser estudios de casos y controles, de corte, lo que vimos recién, y acá arriba podríamos poner revisiones sistemáticas, metaanálisis, grade, etc. Ahora, otra cosa es cómo muchas veces se estructura la información cuando la buscamos en Internet. Y acá es otro tipo de pirámide. Y acá nos encontramos con algo que esto es otra cosa, que no es niveles de evidencia. Esto es una pirámide de la forma en que se estructuran mucha información. Esto es un poquito más complicado, nos llevaría un rato y no le voy a dedicar mucho rato a esto, en que se estructura la información en Internet. Pero digamos, básicamente cuando dice acá, en la base están los estudios originales, ensayos clínicos, estudios de corte, lo que nosotros llamamos las fuentes primarias de información. Ahora, muchas veces hay publicaciones que toman estas fuentes y hacen sinopsis, hacen como resúmenes estructurados, bien hechos, y hacen un resumen. Y eso se llaman sinopsis. Por encima de esto también se encuentra la síntesis. La síntesis son las revisiones sistemáticas. Básicamente es eso. También, y para complicarla, hay sinopsis de síntesis, o sea, hay resúmenes de revisiones sistemáticas, y entonces se hace más complicado. Y por encima hay resúmenes de resúmenes y recontraresúmenes, que los llamamos sumarios, o como sea, digamos, hay distintas formas. Cada vez lo que tienen es que en general son bastante fiables, dicen, y entonces uno puede acceder a un sumario como puede ser UpToDate, donde básicamente, digamos, te da información que es bastante fiable, que están todo el tiempo reorganizándola, y lo que saca es información de revisiones sistemáticas y de estudios originales. ¿Se entiende? O libros basados en evidence. No sé, hay distintos formatos que te permiten acceder a esta información. Pero básicamente son resumen de lo anterior. Todo se basa en lo anterior, en esto. Y el tema es que yo incluso podría discutir esto. UpToDate, hasta hace poco tiempo, decía que el objetivo de tratar al diabético era bajar la glucemia. Y yo decía, pero a mí me genera mucha duda. Hasta que aparecieron guías, nuevos estudios, muchas cosas, y tiene suficiente información para decir, bueno, pongámoslo en duda. Pero mucho tiempo antes uno podría decir, estamos haciendo barrabasadas si puedo mirar los estudios. Digo, mucho tiempo antes son 20 años antes, o sea. Sí, acá dale, haz tus aportes. En realidad iba a preguntar justamente sobre que son todos resúmenes, pero que todos sacan una conclusión. Sacan conclusiones, claro, sacan una conclusión. Igual, para nuestro esquema siguen siendo fuentes secundarias. O sea,
porque están sacando conclusiones de estos estudios. Está bien. Ok, ahora les hago, a ver, tengo un paciente, Juan, de 47 años, consulta para hacerse un control de salud. Refiere que no tiene antecedentes patológicos importantes, le diagnosticaron Angor hace un tiempo, no es fumador, camina todos los días, come variado, usted lo examina, encuentra un examen físico normal, con presión arterial normal. En el laboratorio tiene colesterol de 210 miligramos por decilitro, LDL de 130 y HDL de 50. El resto del laboratorio es normal. O sea, tiene el colesterol un poquito elevado o normal, por ahí. La pregunta es, a este hombre que tiene antecedentes de Angor, que ya tiene 47 años, casi un viejo, vamos a darle medicamentos para bajarle el colesterol o no? Usted, digamos, ¿vos le darías medicamentos para bajarle el colesterol? Primero se iniciaría con cambios de hábitos. Está bien, pero yo estoy preguntando medicamentos, no me cambien la pregunta. No, tendría que evaluar el riesgo cardiovascular. Ya está evaluado, tiene este riesgo cardiovascular. ¿Le darías? O sea, es un tipo que hace actividad física, camina, es el riesgo cardiovascular es chicos. Lo pueden, si quieren lo ponen en un buscador, eso lo vamos a ver cuando las calculadoras de riesgo cardiovascular las podemos buscar. Y eso es lo que dice, lo saco un poquito acá. Ay, ¿hizo algo? No. A ver si lo llego a tener por acá. No. Acá, esto. Ella puede entrar a las calculadoras y dice, bueno, elijo una calculadora, la de la Sociedad Americana de Cardiología, qué sé yo, y le pongo, lo voy completando acá, lo de riesgo cardiovascular. Si fuma o no fuma, si tiene... Esto se puede hacer, esto lo vamos a hacer en algún momento. Pero son calculadoras sumamente inexactas. Es más una herramienta pedagógica que una verdadera calculadora de riesgo cardiovascular, porque si uno mira cualquiera de estas calculadoras, esta es la de... Estoy mirando en este momento, esta, la de la AHA, la de la Sociedad Americana de Cardiología, que pregunta algunas cosas, el género, si tenía diabetes, si fumaba, la presión arterial, el colesterol, pero no se le ocurrió preguntar si camina o no, si qué come, si es obeso, y todo eso modifica el riesgo cardiovascular. Si está estresado, si come grasas saturadas, todo eso modifica el riesgo cardiovascular. Entonces con esto miramos algunas cositas, nos da una aproximación y es casi una herramienta pedagógica. Y nos dice, y tiene más o menos riesgo, para lo cual, digamos, puede servir para explicarle un poco al paciente. Che, si dejas de fumar, mirá, te baja un poquito el riesgo. ¿Se entiende? Pero es eso. Ahora, fíjense que todo el tiempo lo que estamos mirando, cuando lo que queremos es definir si le vamos a dar un medicamento para bajar o no el colesterol, lo que estoy tratando de responder es cuánto modifico el riesgo que tiene este paciente de que le ocurra un evento, que le ocurra un infarto, un ACV o de que se muera por causa cardiovascular. Esa es la pregunta final. ¿Cuánto modifico el riesgo? Y acá es donde entramos con este tema de lectura clínica. Voy a hacerlo a ver, no. Lo voy a ver si lo dejo prendido acá. Pero nos corren los tiempos. Y acá es donde entramos con la dificultad de la lectura crítica. Yo le tendría que dar o no un medicamento a este paciente. Entonces me pongo a hacer una búsqueda, encuentro una fuente secundaria y la fuente secundaria me dice que bueno, que sí. Pero al mismo tiempo otro me dice no le des colesterol. Si uno entra a un sitio como no gracias, te va a decir, che, a este tipo no le des estatinas. No gracias es un sitio muy respetado que dice para no sobremedicar. ¿Cómo hacemos para no sobremedicar? Es un sitio de prevención cuaternaria. Y si entras al estudio, al metaanálisis más importante sobre estatinas, probablemente te diga que sí. No me acuerdo ¿cómo se llama el metaanálisis? El CTT. Te va a decir, che, dale estatinas, la conclusión del metaanálisis. Enorme. Entonces nos encontramos con este problema. No sé, ahí... Habías tapado la cosa. Sí, pero quería volver acá. Nos encontramos con este tema. Acá el tema es, en algún momento, digamos, podré iniciar una búsqueda
Puedo poner en Google, puedo poner colesterol y ver qué es lo que me aparece. Me entro a Wikipedia que me responda, pero sigue siendo una fuente secundaria. Puedo buscar en un libro y me voy a encontrar con la fisiopatología. Son fuentes adecuadas porque me dan respuestas a cosas muy amplias. Por ejemplo, qué es la hipercolesterolemia, qué son las estatinas, pero difícilmente me respondan a preguntas muy puntuales, o lo van a hacer muy inexactamente. En principio porque el libro tuvo que sacar la información de fuentes primarias y luego ser traducido, con lo cual atrasa como 10 años, y 10 años ahora es una enormidad, o 6 años. Ahí ya tenemos un problema, pero me da una idea amplia. Esta fuente primaria es muy útil. De ninguna manera descalificamos, perdón, la fuente secundaria, de ninguna manera descalificamos la fuente secundaria, ¿se entiende? El único problema es cuando tengo que responder fehacientemente a una pregunta y tengo que poder mirar la fuente primaria. Sigo haciendo las búsquedas, le meto en PubMed colesterol y estatinas como para mirar alguna cosa más, sigo haciendo y me encuentro con un estudio. Y llego a lo que es una fuente primaria de información. Este estudio, por ejemplo, se llamó 4S, es un estudio que hicieron en Escandinavia y que se llama así. ¿Alguno se anima a traducir el título? A ver si lo tengo por algún lado. Allá podemos mirar la presentación. ¿A qué arrancamos? No, quiero encontrar el estudio. Directamente vamos, en vez de mirar así la tapita. Esto. ¿Qué está diciendo? Estudio randomizado para bajar el colesterol en 4.244 pacientes con una enfermedad coronaria cardíaca. Bien, y le pone el título, el estudio de sobrevida con simvastatina, el estudio escandinavio de sobrevida con simvastatina, que es una estatina. Entonces, y digo, ¿este estudio me serviría para responder esta pregunta? Sí, tenía Angor, ¿no? Tenía Angor. Angor es una enfermedad coronaria, le duele el pecho porque tiene un problema coronario. O sea, y claro, pero lo primero que miro es el título, porque esto es lo primero con lo cual entro al artículo. Entonces digo, che, y este tiene que ver con esto. Yo lo que quiero saber es, ¿cuál sería el desenlace que más me importa? Que no muera. No, más que un infarto, es que no muera. Entonces, y este justamente mira si se mueren o no. Dice, che, si le bajas el colesterol con estatinas, se muere más o menos. Y entonces me encuentro con esto. ¿Y esto es una fuente primaria o secundaria? Es una fuente primaria. ¿Porque aparece en una revista? No, porque en una revista puede aparecer esto, puede aparecer una narración sobre un estudio, puede aparecer cartas de lectores. Una revista es un formato, nuevamente. ¿Se entiende bien esto? Pero apareció este estudio. Yo voy a tener que identificar qué tipo de estudio es, pero acá ya me lo está diciendo. ¿Qué tipo de estudio es? En el título. ¿Cómo? Pareciera ser experimental. Pareciera ser experimental. ¿Qué significa que es experimental? Que se está haciendo una intervención en un grupo de estudiantes. Bien, es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio experimental, o sea, le están haciendo una intervención. Cuando yo quiero responder a una pregunta, depende de la pregunta cuál es el tipo de estudio, cuál es la fuente primaria que más me sirve. Si yo lo que quiero responder es a preguntas sobre si una intervención, por ejemplo una intervención terapéutica, darle estatinas, es eficaz para, si modifica algo, el nivel de evidencia más alto va a ser esto. Ahora, si yo lo que quiero es ver si viene un paciente que tiene HIV y me dice, doctor, ¿voy a vivir 20 años? ¿Cómo lo responderían? ¿Qué buscarían? Su mejor fuente de evidencia, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Le preguntarían a alguien? ¿Le preguntarían a alguien o no? ¿Puedes? Entonces viene y me pregunta y yo te digo, y va a vivir, sí, mira, decirle que va a vivir 5 años. Caput. Y ella que, claro, ella le da lástima y dice, mira, prefiero buscar un poquito más antes de decirle esto,
de responderle de esta manera, voy a buscar un poco más. Y entonces va a buscar el mejor nivel de información disponible, el que más le crea. Y el mejor nivel de información disponible es una fuente, si la saben leer. Si la saben leer. Pero, ¿qué fuente primaria? ¿Va a buscar un ensayo clínico? No. No, chicos. ¿Cómo sería un ensayo clínico que responda a si esa persona va a vivir? ¿Cómo? ¿Cómo sería el estudio observacional? Tengo que encontrar un estudio que haya agarrado personas con HIV y los siga a lo largo del tiempo y vea cuántos se mueren y en promedio, yo digo, che, y en promedio vivís tantos años. Lo cual no significa que te vas a morir antes o después. Nadie puede decir que mañana no me va a atropellar un auto, nadie puede decir que no me agarre una infección. No. Pero en promedio, si una persona vive en promedio 70 años, las personas con HIV hoy viven 70 años. O sea, en promedio hoy toman las pastillitas, que es una por día, y la sobrevida es la misma que el resto de la población. Entonces le puedo responder esto. Pero porque encontré un estudio que dice, che, viven esto. ¿Se entiende esto? Y ese estudio no fue un ensayo clínico. El mejor nivel de evidencia disponible fue una cohorte. Ni siquiera un estudio de cohortes. No lo compararon con nadie. Agarraron y siguieron pacientes con HIV a lo largo del tiempo. ¿Se entiende bien esto? Entonces depende cuál es el tipo de pregunta. Esto lo desarrollé un poco más el año pasado. Así que por eso les sugiero miren el video. Se lo digo a cámara. Miren el video del año pasado. La primera parte. Y ven un poquito de los tipos de estudios. Ahora nos encontramos con este estudio, que es un ensayo clínico, un estudio experimental, le dan algo. Lo miramos, lo primero que tenemos que hacer es empezar mirando el estudio. Entonces, miro, por ejemplo, dónde está publicado. ¿Dónde está publicado el estudio? En The Lancet. Miro quién lo hizo el estudio. Lo hizo un grupo que se llama Scandinavian Simvastatin Survival Study Group, que no sé quién es, pero son divinos. Y entonces, a un costadito, probablemente, esto es un estudio súper viejo de los años 90, pero por eso por ahí es bastante sencillo leer, pero como tenía un asterisco, dice los colaboradores y participantes, los centros colaboradores y centros participantes están listados al final del reporte. Entonces puedo mirar quiénes lo hicieron, si lo hizo o no. ¿Les interesa saber quién financió el estudio? Porque los estudios salen mucho. ¿Cómo hago para saberlo? Entonces busco al final o al principio en algún lugar, miro al final de todo este estudio, que está en inglés, que no entiendo nada, pero no me importa. Lo único que estoy buscando es lo que quiero buscar. Y lo que quiero buscar es quién lo financió. Que de paso no sé dónde está. Acá, miren. Este estudio fue bancado por una beca de Merck. De Merck, que es un laboratorio importante a nivel mundial. Con lo cual, yo ya sé, ¿esto me hace que no lea el estudio? Lo voy a leer sabiendo que fue bancado por ese laboratorio, nada más. Lo cual significa que la probabilidad de que el resultado favorezca a las estatinas es 200 veces más alta. No, es 200, es un 20. El odds ratio, cuando se han hecho estudios sobre qué pasa entre si está financiado o no, es un 20, un odds ratio de 20. O sea, es mucho más alta la probabilidad que le dé, porque a lo mejor el estudio, si hubiera encontrado el laboratorio, puede hacer un estudio que le llevó 10 años y ese estudio decir, che, las estatinas disminuyen el colesterol pero no modifican mortalidad y además se mueren de cáncer o producen demencia y no lo va a mostrar. Es muy probable que no lo publique. Entonces hay mucha cuestión que se llama sesgo. Uno de los sesgos es el sesgo de publicación. Publico lo que me conviene. Y entonces vamos a encontrar lo que está publicado. Y entonces lo que está publicado y demuestra que eso no, que es tan importante como lo otro, pero demuestra que no sirve, probablemente no lo encontremos. Con lo cual es un temazo. Es un sesgo. Pero bueno, sí. Es una boludez pero no me queda bien claro cómo es cuando no hay conflicto de interés o cuando sí hay. Cuando hay conflicto de interés quiere decir que yo te estoy dando esta charla y en realidad me la financió Pfizer. O
no la financió la charla, pero Pfizer al terminar me invita a una cena. O yo recibo una beca de Pfizer, o la universidad está pagada por Pfizer, o todos pertenecemos a Pfizer. Hay algún conflicto. Puede ser... Entonces, en este estudio hay conflicto de interés. El tema no es que haya conflicto de interés, el tema es que lo digan. Y que vos lo sepas. Y si vos lo sabés y sabés qué hacer con eso, por eso me interesa, che, este estudio encontró este resultado casualmente dice, che, hay que usar estatinas. Pero yo sé que lo usó Pfizer, que lo hizo, no, Merck, que lo bancó Merck, y digo, este estudio lo voy a mirar con mucha atención. Y voy a ver cómo hicieron la separación de grupos, voy a buscar algún tipo que sepa leer bien estudios y cuál es su opinión, me meto a buscar en sitios personas que puedan, o cartas de editores, al editor, etc., y puedo leerlas. Si a mí me interesa de verdad, y voy a definir si yo voy a usar o no este nuevo medicamento, que no es este caso, o no, puedo buscar. Pero ya tengo el dato, ¿se entiende? Por eso es una fuente primaria, y entonces, en cambio, si alguien te dijo, miren, hay un estudio, o un consenso, o un profesor, o un congreso, y te dicen, hay un estudio que es el 4S Scandinavian Simvastatin Survival, que fue publicado en The Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo, y desde los años 90 se ha demostrado que disminuye la mortalidad, y vos le crees. Y es verdad. Y es verdad. El problema es que el tipo ni tiene por qué decirte que el estudio fue bancado por Merck. Y bueno, entonces ahí tenemos ese problema. Sí. O sea que en eso radica la interpretación que vamos a tener nosotros, porque si yo voy y ya leo que está financiado por X laboratorio, como que no sé, ya voy media desconfiada en cierto sentido que me va a decir sí, usalo igual. Sí, sí. El tema de la desconfianza tiene que ser tu base. O sea, si vas a indicar un medicamento, y sabemos que muchos medicamentos se utilizan por cuestiones exclusivamente, básicamente comerciales y no por una cuestión de salud, o sea, de base partimos de la desconfianza. Pero de ahí la desconfianza tiene que tener herramientas, porque si no nos volvemos paranoicos, no le creo a nadie. Yo le desconfío, pero entonces ¿qué hago? Y miro quién lo bancó. ¿Y pero si no lo pone? Si no lo pone, mi dato es que no puso nada, lo cual no significa que no lo bancó a nadie. Eso es más problema que lo haya puesto, porque lo que no está haciendo es declarando los conflictos de interés. Claro, que debería hacerlo. Lo que uno debería hacer sistemáticamente es declarar si tiene o no tiene, y si tiene con quién, por supuesto. No es que tengo conflicto de interés. Claro. No sé si ustedes se acuerdan la primera clase, ahí te dejo, pero la primera clase que les di, donde yo les dije, esta cátedra no tiene conflicto de interés, yo no tengo conflicto de interés, e invité inmediatamente al visitador médico. Con lo cual se ponía ahí la cuestión. Ahora, después les puse una filmina y les dije, no tengo conflictos de interés. Empezamos así la cruzada. Ahora, después puedo estarles mintiendo. Ahí hay otra cuestión, bueno, pero en principio estoy haciendo casi una declaración, digamos, pública, donde estoy diciendo no tengo conflicto de interés, que después me la tengo que bancar, porque alguno me puede hacer lío con eso. Sí. Fuerte. Bueno, en general te lo dice, o te dice simplemente, tal investigador tiene becas de tal investigador muchos estudios lo dicen, o dicen está hecho por tal laboratorio. Y además, hoy en día no hay mucho problema porque prácticamente todos los estudios grandes están hechos por la industria. Y entonces, en el año ya 2000, las principales revistas sacaron un editorial hecho conjuntamente donde decían que los estudios, creo que era el 70-80% de los estudios en ese momento, estaban hechos por la industria y que hasta ese momento ellos tenían mucho más prurito, porque las grandes revistas de Lancet, New England Journal, qué sé yo, tenían pruritos en publicar estudios que claramente estaban sesgados por la industria, y a partir de ese momento hicieron como esta declaración y dijeron vamos a publicar y sabemos que está hecho de esta manera. Aprende a leer, te dicen. ¿Es obligatorio que ellos digan que tienen conflicto de interés, digamos, que pongan quiénes la financiaron, o nosotros nos podemos encontrar con estudios que no? Bueno, obligatorio no hay nada, pero en las grandes revistas te lo piden. Depende de la línea editorial. Hay revistas que no lo piden, hay revistas que vos tenés una guía para autores, y en esa guía para autores tenés la obligatoriedad de declarar si tenés conflicto de interés. Con lo cual, o sea, en esta sí, no tenés alternativa.
Y después hay herramientas, digo, metodológicas dentro de los estudios que permiten, y de lectura también, que a ustedes les permiten saber, pues en teoría saber esto digo, yo siempre que hablo de esto, hablo siempre pensando en que, basándonos en la verdad, porque digo, si me está mintiendo el paper, es como que ya eso es fraude, no es investigación, es otra cosa. Pero es habitual, ¿eh? O sea, el fraude dentro de los papers no es algo raro. Con lo cual, no, digo, pero desde el punto de vista de lo que charlamos de lo teórico. Entonces, hay otras herramientas que a ustedes les permiten, en la parte de métodos, ver cuánta injerencia tiene que quien diseño, en el análisis, en el manejo de los datos. Eso suele también ser obligatorio declararlo. Es decir, cuando hay un financiador privado o un sponsoreo privado, decir, bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Solamente dio la plata y nada más? O además de dar la plata, construyó la base de datos. O además de construir la base de datos, hizo el análisis. O además de hacer el análisis, tenía acceso libre a todos los datos. O sea, le pagó a un especialista en comerciales para... No, en estadística no, en propaganda para escribir el artículo. Claro. O sea, y esto existe. Che, el artículo está publicado, está escrito de la mejor manera posible. O sea, no influye sobre el resultado. No, cada una de estas cosas que plantea Juan influye sobre el resultado. Eso es como un continuo. Entonces, desde saber que está sponsoreado hasta ver cuál fue la injerencia de ese sponsor en esos resultados. Pero para eso hay que ir a leer materiales y métodos, que generalmente es lo que no leo. Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer esto, como se nos escapan los tiempos, vamos a mirar un poquitito este estudio, de cómo lo empezamos, y vamos a usar mañana vamos a usar una parte del taller para mirar cómo interpretamos los resultados, que es donde se encuentran con una gran piedra angular. Los chicos que quieran, bueno, no creo que esté mañana subido, pero mañana estaremos subiéndolo probablemente, ¿no, Claudio? Sí. Hoy lo subimos. Si ven a los compañeros, díganle, traten de mirar esto para mañana, les sirve, para el taller de mañana. Y traten de venir, avísenles que traten de venir al taller de mañana, porque nuevamente, después cuando les preguntamos cuál es la diferencia entre un odds ratio y un riesgo relativo y no lo saben, y es difícil de entender. Entonces, yo sé que tienen parciales y tienen exámenes, pero el taller de mañana traten de venir, avísenles por favor. Bueno, nosotros empezamos mirando, entonces miramos el título, miramos quién lo publicó, quién lo financió, tratamos de mirar estas cuestiones. Y acá dice, empezamos mirando el abstract. El abstract es un sumario, es un resumen. Y entonces miramos y dice, las terapias, las drogas que se utilizan como terapias para el colesterol alto, para la hipercolesterolemia, son controversiales básicamente porque hay insuficiente evidencia con ensayos clínicos que demuestre sobrevida, que demuestre que modifican la sobrevida. Empieza diciendo esto, me interesa. Este estudio fue diseñado para evaluar el efecto del descenso de colesterol con simvastatin, una determinada estatina, y este efecto en mortalidad y morbilidad en pacientes que tienen enfermedad coronaria, ANGOR o YAM. 4.400 pacientes con ANGOR o infarto previo de miocardio, que tuvieran antecedentes de infarto de miocardio y que tienen un colesterol de 5.58 milimol litro. Esto lo tengo que traducir porque esto está hecho en otra cosa, pero nosotros medimos en miligramos por decilitro, pero que tienen un nivel de colesterol moderado, digamos alto para arriba, fueron randomizados a un estudio doble ciego con simvastatin o placebo. Listo. Y lo leo así, lo leo medio a lo bruto. Yo no sé inglés, pero más o menos, digamos, sea donde dice cholesterol, leo colesterol. ¿Qué voy a hacer? Entonces dice, a lo largo de un seguimiento, un periodo de seguimiento de 5 años y 4 meses, el simvastatin produjo cambios en el colesterol total, en la densidad de proteína del colesterol y en la HDL, colesterol, high density, no sé. Y bajó cada uno de estos un 25%, un 35% y un 8%. Esto es lo que me dice.
respectivamente, con pocos efectos adversos. ¿Hasta acá hay algo que no entiendan? Me está explicando el contexto. Che, hay pocos estudios con estatinas, no sabemos si modifica sobrevida, me está explicando por qué. Y esto es el resumen. Y entonces dice, 256 pacientes en el grupo que tomaron placebo, comparados con 182 pacientes en el grupo simvastatina, estos los dividieron en dos grupos, a uno le dieron placebo y a otro simvastatina, y dice, el riesgo relativo de muerte en el grupo simvastatina, fue 0.7, 95% CI 058 085 P 00003 y acá me mato. Ahí es donde no entendemos. Y entonces acá es donde este es el tema de la lectura de resultados. Esto lo que está diciendo es el riesgo relativo de muerte en el grupo simvastatina fue 0.70. Esto se lee así. Y acá dice, entre paréntesis, el intervalo de confianza 95% fue entre 0.58 y 0.85, con una P de 0.0003. Es esto. Mañana vamos a mirar esto. Vamos a tratar de interpretar esto, porque esto es donde uno de las piedras. Pero tengo que interpretar si estoy mirando riesgos relativos, riesgos absolutos, si estoy mirando los ratios, si él me está diciendo una cosa y está diciendo otra. ¿Para qué me sirve esto de la P, que es un intervalo de confianza? Mañana lo miramos. Pero no puedo mirar esto sin haber visto lo anterior. Che, ¿es un estudio randomizado? ¿Es un estudio doble ciego? ¿Cómo lo hicieron? Entonces yo miro esto, digo, en principio me interesa, me está dando un estudio que muestra, que responde a mi pregunta inicial. Los pacientes que toman estatinas viven más tiempo y acá me está diciendo en principio algo que no entiendo muy bien, acá que mañana lo vamos a mirar, pero están haciendo un estudio para esto. Miro esto, miro el abstract, esto que estamos haciendo ahora, y después voy a tener que mirar básicamente el estudio. Mañana, no sé si ustedes vieron lo que les subí para el taller de mañana. Vieron que les pido, miren aunque sea el abstract, pero traten de mirar el estudio. El que mira el estudio tiene mucho más herramientas. ¿Por qué? Porque yo miro el abstract simplemente para ver si me interesa o no. Pero ojo, que lo que publican en el abstract es una selección del autor. Y el autor me puede decir, mira, estos medicamentos bajan esto, pero no me dice la parte mala. Che, pero te aumentó la mortalidad por cáncer. Y esto o no me lo dice, y en el estudio me lo insinúa, así, pero en el abstract no. Y en general casi todos leemos el título y el abstract. Sí lo leemos, porque ahora los resultados de los estudios directamente se publican con estas cosas que se mandan por los WhatsApp, ¿no? ¿Cómo se llaman? Con estas propagandas. Un formato propaganda, digamos. Te dice un flyer, una infografía, un flyer. Te mandan un flyer que dice, estudio 4S, disminuyó mortalidad, Y vos decís, che, te juro, está publicado así. Buscás el estudio y no lo encontrás. Y todo el mundo te dice, pero apareció un estudio nuevo que demostró mortalidad, no sé qué. Hay... Se llaman los press release. ¿Cómo? Press release en inglés es como boletines de prensa. Eso, el consenso argentino, el consenso de OPS de hipertensión arterial que salió el año pasado, que toma Argentina, que toma el Ministerio de Salud de Argentina, es un flyer. Sí, es un flyer. Hay una tendencia grande eso. Y dice, che, hay que bajar la presión arterial, hasta ahora tenías que bajar la presión arterial hasta acá, hasta 140. Ahora le dice, no, hay que bajarlo hasta 130. Y tenés que empezar con 2 medicamentos. Y tenés que empezar, uno de esos medicamentos empezar con tal, que es un medicamento que no tiene tal. Te dice un montón de cosas. Y vos hablás con los cardiólogos y con todo, y todos están convencidos que está buenísimo. Porque es un consenso de la OPS, de la OMS-OPS, Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana, y toma el Ministerio de Salud de Argentina. Ahora, cuando buscas, porque yo digo, che, quiero leer aunque sea el consenso, que diga de dónde lo sacaron, que diga abajo en letra chiquita cuál es la fuente, y no está. Es solo el flyer, pero todos consideramos que ese es el consenso argentino con el cual nos tenemos que manejar. Muchos lo toman, ¿eh? Muchos, yo he hablado con el cardiólogo de mi centro de salud, obedece a eso, porque no saben qué están leyendo. No saben. Y cardiología es quizás el área de la medicina donde mejor lectura de evidencia tienen, dentro de todo. Pero
no hablemos de las otras especialidades. Bueno, está acá entonces yo leo este abstract, el abstract dura un poquito y empiezo después a mirar el estudio. Y el estudio, después del abstract, eso es el abstract, y el estudio empieza, hasta ahí llegó el abstract, chiquitito, y después empiezo a mirar el estudio. Y el estudio empieza a describirme con una introducción, donde dice que altos niveles de colesterol, no se sabe si hay que bajar, no hay estudios, me describe la situación, porque el que hace el estudio tiene que contextualizarlo. Entonces también buscó información, y después me dice cómo van a hacer este estudio, por qué lo van a hacer, y entonces me dice, y acá está lo que dice él, che, acá empiezan con diseños y métodos. Nosotros empezamos haciendo tal cosa, agarramos tantos pacientes, los sacamos de tal lado, los randomizamos o no. Te puede decir, está hecho doble ciego o ciego, si te lo dice. Si no te lo dice es porque no está hecho, no tenés el dato. Y después de esto probablemente aparezca en algún lugar una tabla, porque randomizaron a los pacientes en dos grupos. Y entonces aparece una tabla 1 en algún lado, voy a pasar todo esto. A ver, acá no hay tabla, este es un estudio viejo. Uy. Sí, tienen que tener, todos tienen. Acá, a ver. Acá tienen. Entonces dice, miren, digamos, como nadie tiene tiempo, porque vivimos así, entonces decimos, bueno, aunque sea, voy a mirar todo lo que escribe ahí en las tablas o en los gráficos está. Entonces simplemente miro el abstract, miro 2 palabras de cómo está organizado, pero miro la tabla 1. Y en la tabla 1 me dice, mira, tenés 2 grupos, uno con 2.223 pacientes, uno que tomaban placebo con 2.223 pacientes y otros con simvastatina con 2.221. 2 grupos muy parecidos en número. En este grupo había varones, tantos varones, un 81%, y acá 82% de varones. Había tantas mujeres, la edad, mayores de 60 años, había tantos, esto es porcentaje. Y entonces puedo compararlos. Si los grupos se parecen mucho, quiere decir que están bien randomizados. Este es un primer sesgo que puedo mirar. ¿Está bien? El otro punto es cómo fue hecho, si me está describiendo que fue ciego o no. Pero estas cosas los puedo mirar. Después, a ver, no sé si había algún otro gráfico arriba, ¿no? Bajamos acá. Y después puedo empezar a mirar un poquito acá. Acá podría mirar esto, por ejemplo, este gráfico. ¿Cuántos sobrevivieron a lo largo de los años? El estudio duró casi 6 años y estos eran los que permanecían vivos, proporción que estaban vivos, y fíjense, al principio estaban vivos la misma cantidad, con simvastatina o con placebo. Pero a medida que van pasando los años, hay más pacientes vivos de los que toman simvastatina que los que toman placebo. Y esto me lo están mostrando en un gráfico. O en algún momento va a aparecer alguna tablita. Bueno, fíjense los otros factores de riesgo que aparecían en la tabla 1, que era si eran fumadores o no, si tomaban otra medicación. Y yo puedo decir, che, si yo soy capaz de hacerlo, digo, che, pero a mí me hubiera interesado saber si estos pacientes tomaban beta bloqueantes o no. Y esto no aparece en la tabla 1. Pero eso me lo tengo que preguntar yo. El problema de acá es la lectura crítica. No es simplemente miro esto y te dice que está todo bien y está todo bien. No, acá es descubrir la trampa. Porque a lo mejor no te lo dicen, pero más pacientes tomaban beta bloqueantes. Y las beta bloqueantes modifican sobrevida en pacientes con ANGOR. Entonces, después me va a decir, bueno, la mortalidad, el primer endpoint, el endpoint primario fue mortalidad total. ¿Qué quiere decir el endpoint primario? Es el outcome, el desenlace primario fue mortalidad. Mortalidad, y cuando dice mortalidad total es, no me importa de qué se murió, si estaban vivos o no. Y esto es un dato muy importante porque no se puede mentir. Yo te puedo mentir si si tengo un infarto o no, porque ella interpretó que el infarto es el que tiene el punto J acá y para mí es el punto, tenía 1 milímetro más arriba, más abajo, era un YAM oculto, un YAM no QT, un YAM Q, algo. Pero no te puedo mentir si está vivo o muerto. Entonces, si te aparece el resultado de mortalidad es muy interesante, sobre todo mortalidad total. Porque si te dice cuántos pacientes se murieron por infarto, te puedo mentir cuántos pacientes se murieron por infarto. Muchos estudios lo hacen. Porque consideran a todos los pacientes que no sabemos de qué se murieron, que se murieron por infarto, y chau. No sé, y vos mirás el resultado. ¿Se entiende? Pero no te pueden mentir mortalidad total.
Entonces, si te parece, es muy interesante este punto. Y acá, bueno, listo, y no miro mucho más del estudio, me estoy mirando ya directamente esta tabla de resultados. Y esta tabla de resultados dice eventos, bueno, miro el número de pacientes, el número de eventos, cuáles murieron, a ver si está acá, cuántos tuvieron stroke, qué sé yo, y tengo después que vincular los números. Esto lo vamos a hacer mañana, porque hoy ya se vuelve muy imposible. Lo vamos a hacer mañana con el ejercicio de mañana. Les voy a pedir esto, que mañana traten de mirar lo que vamos a hacer, igual que les pedimos antes de los prácticos, así lo aprovechan. ¿Está bien? Vamos a mirar. Pero esto se trata de acá a fin de año. Así, métanle mucha pata. Bueno, muchas gracias.